Hola, el día de hoy vamos a hablar de las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. ¿Pero qué son las Naciones Unidas? Vamos a hablar de ello. La Organización de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU, es la mayor organización internacional existente actualmente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales. Su sede está ubicada en Nueva York, Estados Unidos, y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, el cual es un documento vinculante y es el tratado fundador. Fue firmada el 25 de junio de 1945 por 51 estados, dentro de los cuales se encuentra Colombia. Actualmente la ONU tiene más de 193 estados miembros y 2 estados observadores. Las lenguas oficiales de la ONU son el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. Tiene 6 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria, que se encuentra suspendido desde el 1 de septiembre de 1994. Después de conocer qué son la Organización de las Naciones Unidas y sus principales componentes, vamos a ver cuáles son las actividades que desarrolla en el medio de las operaciones del mantenimiento de la paz para garantizar la paz en los países receptores. La ONU desarrolla diferentes actividades para mantener la paz y la seguridad en diferentes tiempos dentro de un proceso político. Puede ser antes del conflicto, durante el conflicto, en el alto al fuego y después del conflicto. Antes del conflicto se desarrollan actividades de prevención del conflicto, las cuales son medidas diplomáticas para prevenir el conflicto, o negociaciones, diálogos o medidas para fomentar la confianza entre los estados o las partes involucradas. Durante el conflicto se llevan a cabo actividades de establecimiento de la paz o imposición de la paz. Las actividades de establecimiento de la paz son acciones diplomáticas para la búsqueda de un acuerdo entre las partes en conflicto. También es asistencia en las negociaciones y solo son llevadas a cabo con consentimiento de las partes involucradas en el conflicto. Por otra parte, las actividades de imposición de la paz son medidas coercitivas, sancionatorias o bloqueos, donde la mayoría de veces requieren intervención de Fuerzas Armadas. Se da bajo el mandato del Consejo de Seguridad y pueden efectuarse sin consentimiento de las partes involucradas en el conflicto. Durante el alto al fuego se llevan a cabo actividades de mantenimiento de la paz, las cuales están encaminadas a preservar la paz, aplicar el acuerdo firmado y requieren autorización y consentimiento de las partes involucradas. Después del conflicto se llevan a cabo actividades de consolidación de la paz, las cuales es un proceso a largo plazo. Crean condiciones duraderas y necesarias para garantizar una paz estable en el tiempo y trabajan en las causas de los conflictos. También existen diferentes tipos de operaciones de mantenimiento de paz. Vamos a conocer más sobre ello. Existen diferentes tipos de operaciones de mantenimiento de la paz. Entre ellas podemos encontrar el mantenimiento de paz tradicional, el mantenimiento de paz multidimensional y la autoridad de transición. En el mantenimiento de paz tradicional encontramos principalmente tareas militares, efectuadas por personal militar. Ninguna función directa sobre esfuerzos políticos, observación del alto al fuego y separación de las fuerzas. En el mantenimiento de paz multidimensional encontramos diversas tareas efectuadas por personal militar, civil y policial, y amplias funciones en el aspecto político, encaminadas a buscar una atmósfera segura para el mantenimiento de la paz en esa región. También encontramos operaciones de autoridad de transición, que son un tipo de las operaciones multidimensional, que se encargan principalmente de cuestiones de soberanía en los estados involucrados. Existe un documento en el cual se fundamentan las operaciones de mantenimiento de la paz. Este documento se llama el mandato. Vamos a conocer más sobre el mandato. Las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se despliegan en virtud de los mandatos del Consejo de Seguridad. Sus tareas difieren de una situación a otra, en función de la naturaleza del conflicto y de los desafíos específicos que cada una de estas presenta. El mandato contiene órdenes, directrices o autorización para tomar medidas concretas en una situación de conflicto.
tareas encomendadas, tareas específicas y tareas transversales. Ahora conozcamos por qué el personal debe estar familiarizado con el mandato. El personal debe estar familiarizado porque es este personal quien cumple con las tareas encomendadas. Ellos deben aplicar el mandato y deben estar en capacidad para explicar la misión que están efectuando en el territorio. Cabe resaltar que el mandato es un documento estratégico. El mandato debe ser supervisado por el Consejo de Seguridad mediante informes enviados por el personal que se encuentra en el campo. La finalización del mandato igualmente se da por parte del Consejo de Seguridad. Este es quien decide, basado en unos parámetros o indicadores. No existe una lista de verificación para determinar, sino que se debe evaluar que existan los parámetros apropiados para garantizar la paz en esta región. Todo mandato se basa en 3 principios fundamentales. Ahora vamos a explorar cuáles son estos principios y vamos a conocer más sobre ellos. Existen 3 principios básicos para las operaciones de mantenimiento de la paz. Son el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto la legítima defensa o en defensa del mandato. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se despliegan con el consentimiento de las partes principales en el conflicto. Esto requiere que las partes asuman un compromiso para avanzar en un proceso político. El consentimiento garantiza a las Naciones Unidas la libertad de acción política y física necesaria para llevar a cabo las tareas de su mandato. Sin el consentimiento, la operación para el mantenimiento de la paz corre el riesgo de convertirse en parte del conflicto y de verse arrastrada a aplicar medidas de imposición de la paz, apartándose de su función original. La imparcialidad. La imparcialidad es fundamental para mantener el consentimiento y la cooperación de las partes principales. Una operación de mantenimiento de paz es similar a un buen árbitro que se mantiene imparcial, pero que sanciona las infracciones. La operación no debe tolerar las acciones por las partes que infrinjan los compromisos asumidos en el marco del proceso de paz, ni las normas y los principios internacionales que sostienen la operación. Finalmente, el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no son un instrumento para imponer la paz. Sin embargo, pueden usar la fuerza a nivel táctico con la autorización del Consejo de Seguridad si se actúa en legítima defensa o en defensa del mandato. El cumplimiento de estos 3 principios conlleva unos factores de éxito. Vamos a explorar y a conocer cuáles son los factores de éxito dentro de las operaciones de mantenimiento de paz. Dentro de los factores de éxito en las operaciones de mantenimiento de la paz encontramos la legitimidad, la credibilidad, la promoción de la implicación local o nacional. En cuanto a la legitimidad, es lo que está permitido, validado y lícito. Depende de la calidad y la conducta del personal involucrado en la operación de mantenimiento de paz. Se basa en el respeto a la población local y la tolerancia cero ante el abuso o la explotación sexual. Por otra parte, la credibilidad está en el cumplimiento estricto de lo establecido en el mandato, la capacidad para cumplir las expectativas y cuidar de efectuar promesas falsas a los locales. La promoción de la implicación local o nacional es un proceso inclusivo en el cual se involucra a toda la sociedad. Se basa en respetar la soberanía del país receptor, apoyar y desarrollar las capacidades nacionales y fomentar la confianza y la cooperación nacional. La ONU se apoya en ciertos aliados para el desarrollo de las operaciones en el mantenimiento de la paz. Estos aliados pueden estar en el territorio, ser parte de la ONU o estar fuera de él. ¿Te gustaría conocer más sobre este tema? Dentro de los asociados en una misión de mantenimiento de paz encontramos asociados nacionales, asociados de la ONU y asociados externos. Los asociados nacionales tenemos los agentes estatales, como los ministerios, las fuerzas militares y la policía. También tenemos agentes no estatales, como las ONG, organizaciones no gubernamentales y empresas de la sociedad civil. En los asociados de las Naciones Unidas encontramos diferentes organismos, los cuales vamos a enumerar algunos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Agencia de la ONU de los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Corte Penal Internacional. Dentro de los asociados externos encontramos organizaciones internacionales como ONGs, donantes, los estados donadores, el Comité de la Cruz Roja o estados miembros individuales.
Asimismo, para la ONU es una prioridad la protección de los derechos humanos. Es por esto que está instalado diferentes mecanismos que vamos a ver más adelante para la protección de ellos dentro de las misiones de operación de mantenimiento de paz. No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Esto refleja la importancia de la protección de los derechos humanos como pilar fundamental de las Naciones Unidas, encabezada en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ¿Lo que son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que su relación con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son universales e inalienables. Esto quiere decir que en todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. También son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos, no hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existe la jerarquía, también existe la igualdad y la no discriminación. Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud del Tratado de los Derechos. La prevención de la violencia sexual por parte de los integrantes de las operaciones de mantenimiento de paz son una prioridad para la ONU. Conoceremos más de ello a continuación. Para la ONU es una prioridad la prevención de la violencia sexual en las operaciones de mantenimiento de la paz. Pero cuando hablamos de esto no solo nos referimos a violaciones, también estamos hablando de tortura, esterilización forzada, esclavitud sexual o prostitución, teniendo en cuenta que estas prácticas pueden desarrollarse como tácticas de guerra y teniendo en cuenta que las mujeres y los niños son los que más se ven expuestos a estas terribles prácticas en la guerra. Es por eso que la ONU ha establecido una política de tolerancia cero de sus funcionarios en estos actos. Pueden ser sancionados drásticamente e investigados. Asimismo, los funcionarios involucrados en las operaciones de mantenimiento de paz están obligados a informar cualquier tipo de información relacionada con la comisión de alguno de estos delitos sexuales. Esto teniendo en cuenta que el personal de las Naciones Unidas goza de la confianza del personal del país receptor. Asimismo, los cascos azules son un símbolo de esperanza para las personas en situación de guerra. Es por esto que todo el personal involucrado en operaciones de mantenimiento de paz debe mantenerse al margen de la compra de servicios sexuales mediante la prostitución, teniendo en cuenta que esto promociona o puede promover el incremento de delitos como la trata de blancas hacia los países receptores de las operaciones de mantenimiento de paz. El reconocimiento de la mujer por parte de la ONU como parte esencial de la sociedad nos lleva a hablar de equidad de género. Es por eso que dentro de las operaciones de mantenimiento de paz es importante incorporar este componente. Conozcamos más acerca de esto. Inicialmente vamos a hablar de la diferencia entre sexo y género. El sexo son las características biológicas con las que nacen las personas y es algo que se reconoce a nivel universal. Por otra parte, el género depende de las características culturales, conlleva una construcción social y conlleva diferentes papeles y responsabilidades, diferente entre la cultura y las épocas. La igualdad de género para las mujeres y niñas, a los hombres y los niños, se basa en la igualdad de derechos. No es simplemente un problema de las mujeres, conlleva una perspectiva de género, eliminar los estereotipos entre los niños y las niñas para ser tratados como iguales. El equilibrio de género es la igualdad en la representación de mujeres y hombres en todas las categorías de la sociedad, como los empleos y los cargos de poder. Todo lo anterior es tenido por la ONU en las operaciones de mantenimiento de paz, teniendo en cuenta que las repercusiones en los conflictos en las mujeres se ha demostrado que son mayores a las que sufren los hombres, porque sufren de una manera diferente y son más vulnerables debido a la desigualdad social, a la explotación y la violencia sexual, como lo vimos en el módulo anterior.
Asimismo, las mujeres son asociadas claves para establecer la paz en los países receptores, teniendo en cuenta los vínculos y la autoridad que tienen sobre la sociedad, asimismo la información que tienen sobre las dinámicas del conflicto y el funcionamiento en general de las dinámicas sociales. Espero que haya sido de agrado este video preparado para todos ustedes. Muchas gracias.